En la actualidad, resulta fácil leer o entender hechos de nuestro siglo, pero ¿qué ocurre cuando se trata de comprender épocas muy lejanas en el tiempo? Necesitamos aprender e interpretar los símbolos y mensajes de cada momento histórico para poder así reconstruir la historia. Y si se trata de la vida de alguien a quien sentimos cercano, lo que queremos es revivir su historia. En este sentido, ¿cómo estudiar la historicidad de Jesús? Para saber qué huella dejó Jesús en la historia, además de fijarnos en los testimonios de sus seguidores, es necesario buscar entre aquellas personas de su tiempo que no creyeron en él o que incluso combatieron sus ideas y persiguieron a los cristianos. El número de fuentes extrabíblicas sobre Jesús ya no es muy elevado, pero es suficientemente para que no se pueda dudar de la historicidad de su figura y para poder contrastar los datos que nos ofrece el Nuevo Testamento. En este sentido, se puede decir que se pueden ubicar determinados datos extrabíblicos sobre la historicidad de Jesús. Por eso podemos hablar de fuentes no cristianas sobre Jesús. En los textos de historiadores del siglo primero y segundo después de Cristo, se pueden encontrar los principales testimonios sobre Jesús en los siguientes historiadores romanos. Plinio el Joven, este legado imperial en las provincias de la actual Turquía, escribió en el año 112 después de Cristo una carta al emperador Trajano para consultarle cómo debía comportarse con un grupo que se hacían llamar cristianos. Le expone que los cristianos se defendían afirmando que toda su culpa consistía en reunirse un día fijo antes del alba y cantar a coro un himno a Cristo como a un Dios. Seutonio, este historiador romano del siglo II, cuenta que ocurrió en el 51 después de Cristo. En Hechos 18:2 aparece este mismo acontecimiento y dice de la siguiente forma: en la vida de los 12 Césares, Seutonio expresa: el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo. Tácito es un historiador que cuenta cómo en el año 116 después de Cristo, que Nerón, para callar los rumores que le culpaban del incendio de Roma, culpó a los cristianos, de quienes dice en sus anales: aquel de quien tomaban nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, interrumpía de nuevo no solo en Judea, sino también en Roma. Por último, tenemos a Flavio Josefo. Flavio Josefo, este historiador judío del siglo I después de Cristo, narró fundamentalmente la dominación romana de Palestina y las revueltas judías
en contra de Roma. En una de sus obras, Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 94 después de Cristo, cita explícitamente a Jesús. De él afirma que existió un hombre sabio llamado Jesús que realizaba milagros, a quien llamaba el Cristo y que fue condenado por Pilato. Igualmente, entre las fuentes extrabíblicas se encuentran libros sagrados, especialmente donde se refiere a Jesús, concretamente en el Talmud y en el Corán. Es importante ver qué nos dicen sobre Jesús los libros sagrados de las otras religiones monoteístas, especialmente el judaísmo y el islam. En el Talmud de Babilonia, debe decirse que el Talmud es uno de los libros más importantes de la religión judía, ya que constituye un compendio de comentarios de rabinos sobre la Torá, es decir, sobre la ley judía. En la recopilación del Talmud, terminada en Babilonia en el siglo V después de Cristo, encontramos esta referencia a la muerte de Jesús. Dice así: en la víspera de la fiesta de Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes, el heraldo había proclamado: es conducido fuera para ser lapidado, por haber practicado la magia y haber seducido a Israel y haberlo hecho apostatar. El que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga. Como nadie se presentó para defenderlo, se le colgó la víspera de la fiesta de Pascua. Evidentemente, es un texto escrito en un tiempo muy alejado de los hechos y con la intención de calumniar a Cristo y a los cristianos. Pero es una prueba más de la historicidad de Jesús y de los motivos de su condena a muerte. El Corán, como se conoce, es un texto sagrado para los musulmanes. Es el libro que dijo recibir Mahoma de Dios a inicios del siglo VII después de Cristo. Mahoma, que había sido guiado de caravanas en el desierto de Arabia, conocía el judaísmo y también el cristianismo, aunque de forma un tanto deformada. Por eso, no debe extrañarnos que en el Corán aparezca citado numerosas veces Jesús como uno de los profetas anteriores a Mahoma. Y también aparece María, Mariam, madre de Jesús, y Juan el Bautista. En el Corán se dice: los ángeles dijeron, Mariam, Alá te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de él. Su nombre es el ungido, Jesús, hijo de Mariam. Será noble y honrado en este mundo y en el otro, y será de los que están muy cerca del Señor. Hablará a la gente desde la cuna y también de adulto, y será de los justos. En este sentido, podemos ver cómo en estas diferentes fuentes extrabíblicas, es decir, eh, que no vienen o que no pertenecen a los libros del Nuevo Testamento, hay varias alusiones a Jesús. A manera de conclusión o de síntesis, se debe decir que la realidad histórica de Jesús es innegable.
Además de los textos cristianos, también se pueden encontrar referencias a Jesús en obras de historiadores judíos y romanos y en libros sagrados del judaísmo, tanto en el Talmud, en el caso del judaísmo, como en el Corán, en el caso del Islam. La vida y mensaje de Jesús se transmitieron primero oralmente, más tarde a lo largo de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, y también se puede encontrar en algunos documentos para mantener fielmente el mensaje de Jesús. Las cartas de San Pablo y otros apóstoles, los evangelios y los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis formarán lo que es el Nuevo Testamento, y en este sentido el Nuevo Testamento constituirá otras de las fuentes de no solo la vida de Jesús, sino también de sus seguidores.